Porque todos se empecinan en hablar del amor de Dios. Y lo he dicho de esta manera. Todos dicen, ¿y cuántos aman a Dios? Y todos dicen amén. ¿Cuántos aman a su familia? Y todos dicen amén. ¿Cuántos aman a sus hijos? Y todos dicen amén. El problema es que solo pasa de un amén y nunca nos ponemos a pensar qué es lo que de verdad piensa Dios de nosotros acerca del amor. Lo decía el día martes. No podemos decir que Dios tiene amor, porque Dios no tiene amor. Dios es amor en su propia esencia. Y al ser amor en su propia esencia, no podemos decir nosotros, iglesia, gloria al Señor, no podemos decir que no tenemos amor para dar. El amor siempre ha estado ahí, siempre. Pero hoy quiero que lo enfoquemos según el amor que le tenemos a Dios y a la casa de Dios. Este sermón ya lo he predicado en esta casa, pero me llamaba mucho la atención y cuando le preguntaba al Señor qué vamos a hablar ahora, quiero que hablemos de un tema bien interesante. Hablemos del primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es aquella primera intención que se dio de poder amar algo o a alguien. Pero en este caso, quiero que hablemos del primer amor que tuvimos con nuestro Dios. Como le repito, si usted creía que este mensaje era de hablar de que el amor de Dios es maravilloso, no se trata de eso. Se trata de hacer reflexión también. ¿En qué áreas estamos fallando? ¿En qué áreas nosotros no tenemos el cuidado? O quizás hay algo todavía que el Señor que nos pueda demandar en algún momento. Como le repito, no es un regaño, es una exhortación para todos. Pero vamos a hablar de eso en esta noche. Hablemos volviendo al primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor que teníamos con nuestro Dios. Y vamos a poner muchos ejemplos bíblicos. Por eso es un estudio bíblico, amén. Porque vamos a hablar mucho acerca de cómo lo veían en la palabra de Dios y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Así que vaya conmigo, por favor. Y vaya conmigo al libro de Apocalipsis. ¿Por qué tan atrás? Porque hay una frase que quiero que aprendan esta noche. Apocalipsis, capítulo 2. Y vaya conmigo al versículo 4 y al versículo 5. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Ya que es el mes del amor, hoy vamos a hablar volviendo a tu primer amor. Volviendo a tu primer amor. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? La cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra, léalo conmigo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses, esto es uno de los versículos más tristes que he leído yo en la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Tome su asiento. ¿Por qué le digo que son de los más tristes? ¿Por qué le menciono que estos son versículos tristes? Porque yo le decía, cuando hablábamos de diezmos y ofrendas, de que había encontrado un reclamo en la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? Que decíamos que el Señor, el mismo Dios decía, ¿en qué me han robado? Y el Señor decía, me han robado en ofrendas y diezmos. Pues dése cuenta que no fue el único reclamo que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Hubo un reclamo más. Y el reclamo más, no quiero que usted lo vea, ay, el pastor está enojado porque la iglesia está sola. En ningún momento. Quiero que, hablando de amor, nos demos cuenta que el amor se demuestra en todo momento. Se demuestra y se debe de demostrar. Ahora bien, ¿cómo se demuestra ese amor hacia Dios? Como le decía el día martes, Dios en esencia es amor. Dios no debería de tener problemas con el amor como tal. Pero si hay un reclamo de parte de Él, póngase a pensar entonces cómo se ha de sentir con nuestro servicio. Alguien podrá decir, pastor, pero yo voy todos los días, pero yo le sirvo a la iglesia todos los días. Pero si yo, cuando usted dice que hay que venir, yo voy. Pero existe el reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Que hemos dejado de lado ese primer amor. Ahora bien, pongámonos en el contexto histórico. Acuérdense que esto es un estudio bíblico, ¿amén? De quien estaba hablando
a la hora de hablar del Apocalipsis capítulo 2 era de la iglesia de Éfeso. Diga conmigo Éfeso. Éfeso era un lugar que estaba ubicado allá por el Mediterráneo. Pero fíjese que la iglesia de Éfeso tenía una característica muy especial. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora. Así que vea que no es un reclamo al 100% si lo quiere ver. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora. La iglesia de Éfeso era una iglesia firme. La iglesia de Éfeso era una iglesia madura porque fue de las primeras iglesias que se fundaron después de Cristo. Era una iglesia que era perseverante, era una buena iglesia. Era una iglesia que tenía doctrina. Era una iglesia que tenía servicio, ayudaba a la comunidad. Era una iglesia que tenía paciencia también. Se lo pongo en perfecto español, era una iglesia madura. La iglesia de Éfeso, yo no sé porque no lo dice la palabra textualmente, pero la iglesia de Éfeso ya tenía años de existir como tal. Ahora bien, yo quiero, y si lo quiere ver con estos ojos, no lo voy a comparar con la iglesia de León de Judá, porque en ningún momento. Porque la iglesia de Éfeso era la iglesia de Éfeso y nosotros somos nosotros. Pero yo quiero que lo vea con estos ojos también. Yo le decía un día de estos, y si usted lo ve, yo ya no digo que esta es una pequeña manada. ¿Y por qué lo digo con esta frase? Porque ya no somos pequeños. Todos hemos aprendido en la casa de Dios. ¿Cuántos años va a cumplir la casa de Dios este año? 4. 4 años de poder predicar la palabra de Dios. Y usted me dirá, en 4 años no se han equivocado. Uy, nos hemos equivocado un montón de veces. Pero tenemos un concepto el cual siempre lo ponemos en práctica para nuestro Dios. ¿Cuál? La misericordia. En 4 años, créame que en lo personal usted me dirá, ¿y ha funcionado todo lo que han hecho? No, hemos cambiado 1000 veces las estrategias para que funcione. Por eso yo no le puedo decir que somos como la iglesia de Éfeso, pero yo quiero que reconozca algo. Hemos cambiado mucho en 1 año. En 2 años hemos cambiado mucho. Su pastor ya no dice bayuncadas al púlpito, ya dice cosas serias. Su pastor ya no hace chistes feos. Hemos ido evolucionando. Mire, ya faltan poco para las butacas. Somos una iglesia estable. ¿Por qué? Porque raneando o no, pero hemos pagado todo. ¿Por qué le digo esto? Que bueno, gloria al Señor. Pero yo quiero que vea el reclamo de Dios aparte de lo que le estoy diciendo. Podemos ser una iglesia estable, podemos ser una iglesia buena, podemos ser una iglesia ayudadora, podemos ser una iglesia que pueda hacer muchas cosas, pero Dios tiene el reclamo. ¿Cuál? Que nos hemos alejado del primer amor. Y usted dirá, yo, pastor, todos en general. La iglesia de Éfeso no por gusto era el ejemplo tomado. Ellos eran una iglesia trabajadora, firme, una iglesia estable, pero habían perdido el objetivo principal por el cual se hacen las cosas. Y yo no quiero, porque si yo le pregunto a usted quién vive, ¿usted responde? Usted lo va a responder siempre así. ¿Por qué le digo esto? Porque usted sabe quién es el que lo mantiene. Pero no quiero que pierda de vista en ningún momento por qué lo estamos haciendo. Nosotros no hacemos megacultos para que la gente nos vea. Porque si así fuese, créanme, estuviéramos más solos de lo que estamos ahorita. Nosotros no estamos haciendo cultos para competir con la otra iglesia grande que está aquí a la par, en ningún momento. Es más, la tuvimos enfrente durante 2 años. Y nunca quisimos competir con ellos. ¿Por qué? Porque no venimos a competir. Mire cómo son las cosas. Y yo lo decía para honra y gloria de mi Cristo. Este año empezó muy duro. Si usted hace cuentas, si usted ve cuántas iglesias hay alrededor, pues tenemos una iglesia menos y una iglesia de renombre, de marca, que cerró y no sé si va a volver a abrir. Pero nosotros aquí seguimos. Somos fuertes. Pero no por eso tenemos que decir, somos lo mejor de lo mejor. Claro que somos lo mejor porque Dios es quien nos da esa fortaleza y esa virtud. Pero entonces, ¿a dónde queda nuestro primer amor? ¿A dónde queda esa visión, ese amor, ese servir con gozo, el buscar a Dios con un hambre, orar con pasión? ¿A dónde queda obedecer con alegría? ¿A dónde queda? Venimos al culto porque hay que venir. Venimos a servir porque hay que servir. ¿Y a dónde quedó esa emoción de poder decir esta hora 30, vamos a obedecer el nombre de Dios?
con el cariño y el respeto que usted me merece. No me voy a cansar de decirlo. A mí me molesta cuando me están pidiendo la hora en un culto. Porque entonces lo que me da a entender es que es más importante lo que hay que ir a hacer después. ¿Y por qué lo digo con esta expresión? Yo entiendo que yo me pasé y créame que le pido a Dios que me quite ese mal. Le hemos quitado media hora al culto ahorita para que nadie salga afectado. Yo entiendo también que los buses quizás no pasan. Yo también lo entiendo. Pero eso lo hacemos por amor. Ay, aguantar frío y aguantar noche es por amor. Es por amor. Porque mejores cosas el Señor nos ha dado. El detalle es con qué ojos lo vemos. El problema es que todos lo estamos viendo con ojos de carne y no con ojos de espíritu. ¿Les molesta que el pastor regañe? Y lo estoy diciendo en general, no le estoy diciendo que eso pase en esta iglesia, no, es una observación. En vez de decir, amén, el pastor tenía razón, ¿qué hacen? Crucificarlo. Perdóneme, pero en esta iglesia, hoy sí voy a hablar de la iglesia, nunca, absolutamente nunca se les ha dicho algo por quererlo ver mal. Siempre se les ha dado consejos para verlo bien. Entonces, ¿por qué se enoja? ¿Por qué hay enojos? ¿Por qué de repente perdemos la noción de qué es lo que hay que hacer en la casa de Dios? ¿Por qué de repente nosotros venimos y decimos, hay que vean qué hacen? No, esa no es la actitud. Y yo sé que muchos lo dicen con esos ojos, yo sé, o sea, no porque lo haya escuchado, porque es un conocimiento general. Hay que ver al pastor qué hace, si el pastor es el que está inventando. Yo lo dije muchas veces en otras iglesias. El pastor dijo que vinieran a tales horas y no vinieron. Pues hay que vean ellos qué hacen. Hay que ver al pastor solo, hay que ver a él qué hace. Y todavía somos tan malagradecidos que decimos frases como esta. De todas formas, yo no voy a ir. ¿Para qué voy a ir? Hay que ver al pastor qué hace sin mí. Pues sin usted, con usted y con quien sea, aquí siempre va a haber culto. Y está enojado. No, es que es el reclamo que el Señor está haciendo también. Es conmigo. No es conmigo, es con todos. Y conmigo principalmente. Le pongo el caso, muchas veces los pastores pierden el sentido de cómo preparar un sermón. Hay pastores que tienen horas de preparación y les encanta comer Biblia. Y a mí me da risa porque los que más hablan de comer Biblia son los que menos la leen. Yo me acuerdo que escuchaba por ahí a alguien que decía, esto es carne, y prefirió ser político y no ser pastor. Pero bueno, y dejémoslo. ¿Por qué digo esto? Porque de verdad, perdóneme, iglesia, no podemos servirle a dos señores. Y de ahí inicia el reclamo. ¿A dónde está su primer amor? ¿Dónde está esa pasión con la que servía? ¿Dónde está ese amor que lo hacía servir con gozo y no con reclamos? Bendito mi Dios, aquí nunca me han reclamado nada y espero que así nos mantengamos. ¿Sabe por qué? Porque yo espero y yo sé que usted es una persona madura y que usted entiende perfectamente que todas las decisiones que aquí se toman basados en la palabra de Dios y basados en la relación que tenemos con Dios. Pero aún así, hay gente que no lo ve con esos ojos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con alegría? ¿Cómo son nuestras oraciones? Se le recuerdo la oración de la oveja, que es una prédica que toda la vida he tenido yo en mi boca. Oramos como las ovejas. Bendíceme, ayúdame, prospérame, engrandéceme, y se nos olvida dar gracias por lo poco o lo mucho que Dios ha hecho con nosotros. ¿A dónde está nuestro agradecimiento? A veces nosotros, sin darnos cuenta, iglesia, caemos en ese mismo estado. Seguimos sirviendo y lo hacemos automáticamente. Es domingo, así que hay que levantarse y hay que ir a servir. Es martes y hay que ir a servir. Es jueves y hay que ir a servir. Y caemos en esa rutina y por eso es que, y si lo voy a decir por algo me lo puso el Señor, y por eso es que no salimos de la misma rutina tampoco en nuestras vidas. Queremos ver bendición y creemos que lo que estamos haciendo es para bendición. Y no nos va a bendecir el Señor. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo automáticamente. Lo estamos haciendo en piloto automático. No lo estamos haciendo con pasión. Voy a poner un ejemplo. Y ese ejemplo yo sé, por la confianza lo voy a decir. En lo personal, cada vez que yo escucho
un error musical, a mí me molesta. ¿Y sabe por qué me molesta? Porque al que no le he enseñado no hay ningún problema. Pero al que yo le he enseñado a que tenga cuidado de lo que se hace. Entonces de repente yo oigo algo que no va donde no tiene que ir, yo me enojo. ¿Y sabe por qué me enojo? Porque usted tiene un mal carácter. No, porque aunque sea una persona la que esté cantando en el templo, por esa persona y por el respeto a esa persona, hacemos las cosas bien. Ya no digamos por aquel que nos dio la vida. Ya no digamos por aquel que nos bendice todos los días. Ya no digamos por aquel que nos dio salvación. ¿Por qué no lo hacemos bien entonces? Podrá venir cualquier ridículo y cualquier perico de los palotes, como decía otro pastor, a decir, pero usted también se equivoca. Claro que me equivoco, pero por lo menos lo que vengo a hacer aquí lo hago con amor. El problema es que cuando yo noto que no hay práctica, entonces no hay amor. O pueda que no sea el caso, pueda que simplemente fue un error. Pero vamos a estar como aquel corito que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Perdóneme, equivóquese en algo nuevo, no en lo mismo. Y eso es aplicado a toda nuestra vida. Es que caí en la tentación y toda la vida va a caer en la misma tentación. Con el respeto que usted me merece, no sea ridículo. Toda la vida va a ser el mismo pecado oculto el que nos va a hacer caer. Nadie dijo amén. Toda la vida va a ser el mismo comentario. Es que yo, la carne es débil. Y usted que es aguado, perdóneme, iglesia, podemos ser la iglesia más grande de toda Soyapango. Y yo sueño que algún día el Señor nos dé ese privilegio. Podemos ser la iglesia más grande de toda la colonia de Monte Carmelo y espero que el Señor nos dé ese privilegio algún día. Podemos ser la iglesia más vista en redes sociales, que vamos por ese camino. Pero ¿de qué nos sirve, iglesia, si no amamos a Dios con el corazón? ¿De qué nos sirve? El primer amor no es una emoción, es una entrega total. Es una entrega total. Yo no quiero que lo vea como el pastor enojado. Y créame que no estoy enojado. Además, yo estoy de lo más tranquilo. Pero este tema también es bien interesante, que nos quede grabado en el corazón. ¿Con qué pasión estamos haciendo lo que hacemos? ¿Sabe? Yo le agradezco mucho y de verdad, hoy ya lo regañé. Hoy le voy a felicitar. Yo le agradezco mucho a Dios por las personas que están en esta casa. Por todas. Porque todos tienen ese sentido de amor. Yo veo con qué amor vienen temprano a abrir la casa de Dios. Yo veo con qué amor vienen a barrer, con qué amor vienen a trapear. A mí me sorprende que de repente, con ese mismo amor, faltaba café y apareció el café mágicamente. Faltaba vasos y siempre dice, yo los voy a comprar. Qué amor el que ustedes tienen por la casa de Dios. Y eso me alegra tanto. Porque significa entonces de que todavía no se ha apagado esa llama del primer amor. Ya no venimos como que somos robots y solo venimos y pasamos. ¿Sabe? Había alguien aquí antes. Y lo voy a decir abiertamente porque no me importa, segundo. Porque es una falta de respeto. Mi hermano, yo sé que aquí muchas veces no somos afines, pero aquí al ser una comunidad, pues todos nos conocemos. Pero qué feo que usted entre por la puerta y que nos salude. Si aquí ya todos nos conocemos, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos cómo se llama usted. Pues había un hijo de tantas que cada vez que venía, y imagínense cómo son las cosas, entraba, no saludaba y se ponía de rodillas a orar. Dígame, ¿qué efecto espiritual va a tener ese? Ni uno. Por más que de rodillas le pidamos al Señor que nos dé un trabajo, no nos lo va a dar. ¿Sabe por qué? Por el simple y sencillo hecho de que no somos personas aptas para. Ahora bien, yo entiendo que el fulanito del que le estoy hablando de alguna discapacidad mental tenía, pues, pero ¿qué le puedo decir? Es el vivo ejemplo que puedo poner en esta noche de poder estar en la iglesia todos los días. Y no solo en esta iglesia, a las 40 iglesias a las que va. Y Dios nunca va a hacer nada en su vida. No hay amor. ¿Dónde está el primer amor? Aquí pueda que vengamos muy cansados. En lo personal hoy venía muy cansado. Y le voy a ser sincero y honesto. Vi la hora y dije, me voy a dormir 5 minutos, dije. Pues los 5 minutos hicieron media hora. Y me pongo a pensar,
No, pero no puedo. Y créame que en lo personal yo dije, voy a empezar a las 6:30. No, no puedo, no puedo, ya hay gente aquí. No puedo y empecemos y démosle a lo que salga, ¿verdad? Y en el tiempo que tenemos, que ya casi se termina. Pero voy al hecho. Si Dios nos amó primero, ¿por qué nosotros no vamos a amar a Dios? Vaya conmigo a Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12:30. Mateo, Marcos, capítulo 12, versículo 30. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Marcos 12:30. Lo tenemos. Marcos capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. ¿Y amarás a quién? ¿A quién? Al Señor tu Dios. Paréntesis. Aquí es donde muchas veces nosotros cometemos errores. Yo, ténganlo por seguro que yo le agradezco. Yo, además, no le beso las manos porque, ¿verdad? Que ustedes amen la casa de Dios como la aman. Pero al final, la casa de Dios es un rótulo. Es un nombre. Usted al que debe de amar es a Dios. Es a Dios. ¿Quiere que le diga algo? Perdón. ¿Quiere que le diga algo muy sincero del corazón? Yo le agradezco que le tengan aprecio al pastor también. Unos le tienen aprecio porque me lo han dicho. Porque está jovencito. Yo acuerdo, ya tengo 30 años. Ya no estoy tan jovencito. Otros le tienen aprecio porque predica bien. Qué bueno, gloria al Señor. Otros tienen aprecio porque qué valiente que un cipote tenga una iglesia y todo. Qué bueno. Cada quien tiene su forma de cómo aprecia al pastor. Pero el pastor también se equivoca. El pastor también es humano. Y el día que yo cometo una barrabasada, obviamente que ese día lo voy a decepcionar. No estoy exento a, pero voy a lo mismo. ¿Dónde está el amor a Dios? Usted viene a este lugar porque usted ama a Dios, no por otra cosa. Es que a mí el pastor me trata bien. Pues perdónenme, y por eso lo dije antes de terminar de leer el versículo. Porque es un deber de cada uno de nosotros amarnos, querernos y tratarnos bien. Me decía un hermano un día de esto, usted me tiene paciencia. A todos les tengo paciencia. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes son la viña que el Señor nos ha dado en este lugar. Créanme que en lo personal, usted no tiene idea cómo les quiero tanto a cada uno de ustedes porque son las ovejitas que Dios ha puesto en este prado. Y hasta donde se les puede ayudar, a todos se les ayuda, hasta donde se puede. ¿Y por qué le digo esto? Porque es lo que dejó el Señor por orden. Lea otra vez conmigo. ¿Amarás a quién? Dice el versículo 30. Vaya, tenemos claro que amamos a Dios, ¿verdad? No debemos de amar a nadie más. ¿Por qué le digo? Porque hay gente que lo dice con mucho orgullo y yo le agradezco. Mi iglesia, que mi pastor está bien. Pero la iglesia también se puede equivocar un día. El pastor también se puede equivocar. No le estoy diciendo y no me estoy escudando para cuando pase algo y usted me diga, y en el nombre del Señor no va a pasar nada, es un decir. Porque si usted me pregunta, y puedo decirlo de esta manera, si usted me pregunta, y lo platicaba con mi tío Raúl hace unos días, ¿qué pienso yo de la iglesia donde nosotros venimos? Y lo voy a decir con nombre y apellido. ¿Qué pienso yo de la iglesia que está ahí por el Pollo Campero? Yo amo esa iglesia. Yo no le tengo ningún odio a esa iglesia. No, es más, yo me muero por ir a estarme en un culto en esa iglesia. Pero ¿sabe por qué no voy? Sencillo, porque primero Dios nos ha regalado esto. Segundo, porque yo sé que la iglesia no tuvo la culpa. Y yo tengo claro que el pastor también es una persona humana y se equivoca. Que se equivoca demasiado es otro pisto, pero dejémoslo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo le decía a mi tío fue directivo de esa iglesia durante años. 25 años fue casi 25, 22 para ser exactos. Fue directivo de esa iglesia. Imagínense, nosotros éramos una de las familias importantes de esa iglesia. 22 años sirviéndole al Señor. Yo le dije a mi tío, es que y de verdad, cuando yo estaba quizás un poco más grande que Josué, yo decía, yo quería ser como mis héroes. ¿Y quiénes eran mis héroes? Los pastores que subían al púlpito. Yo los veía que el día domingo llegaban de traje, llegaban de corbata, de traje, porque le habían dado el privilegio de cantar las alabanzas del himnario. Y yo quería también hacer eso un día.
Yo veía hermanos como por ejemplo el hermano Luis González, que el Señor lo tenga en gloria. Y yo lo veía como él decía, Luis, tal cosa. Y salía corriendo el hermano a ayudar a resolver el audio, a resolver las luces, a resolver. Yo quería ser como él. Ser importante en la casa de Dios. De resolver. Que dijeran que uno era el que resolvía. Luego de repente llegó un hermano y jamás se me olvidó. Yo quería ser como en su momento y se lo dije también. Yo quería ser como Chepe. Hermano Chepe era el que tocaba el teclado. Yo todavía le dije, enséñeme, nunca me enseñó. Hoy es gran amigo mío. Yo quería ser como él. Yo veía a un pastor, y lo puedo decir con nombre y apellido, se llamaba Juan Salgado, y yo veía como él era el que hacía todo en la iglesia. Entonces yo decía, yo quería ser como el pastor Juan. Entonces, un día voy a ser como él, dije. Pues mire, se me cumplió porque al final termino haciendo casi lo mismo en esta casa. Pero voy a lo siguiente. Yo quería porque esas personas eran mis héroes. ¿Y por qué eran mis héroes? Porque eran los que yo veía en la iglesia. Usted me dijo alguna, ¿usted quiere ser como el presidente? No, el presidente a mí me vale. Yo quería ser como los hermanos de la iglesia. Yo amaba la iglesia. Amo la iglesia todavía. Me duele ver lo que la iglesia se convirtió. Pero aún así, yo reconozco que el que tengo que amar con mi corazón es a Dios. Porque de todos los nombres que le acabo de mencionar, ni uno está en la iglesia actualmente. Por errores que cometieron. Errores humanos. Otro porque me apartó de la presencia del Señor. Entonces yo quiero que no se aferre a eso. Ay, que el pastor Ariel, viera qué bonito predica. Yo quiero predicar como él. Predique lo que Dios le dé. El hermano Ariel, qué bonito canta. Ni canto, yo aúllo, hermano. Qué bonito cómo toca el teclado. Practique. No es cuestión de que, y le ponemos en un pedestal a las personas. Cuando la Biblia es clara en donde dice que amemos al Señor, ¿cómo? Con todo nuestro corazón. Lea conmigo el 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus. Este es el principal ¿qué? No hay otro mandamiento, pues, más que ese. Y ahora hay un segundo, versículo 31. Y el segundo es semejante. Quiere decir que los dos van tomados de la mano. ¿Cuál es el segundo? Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que. Si usted no ama a su prójimo, quítele la palabra amar porque puede sonar pesada. Si usted no respeta a su prójimo, si usted no quiere a su prójimo, si usted no es alguien que pueda tolerar a su prójimo, estamos perdiendo el tiempo hoy en la casa de Dios. ¿Por qué digo esto? Y quiero no sonar pesado, pero es la verdad. Y yo siento que Dios me lo pone en el corazón. Ya la máscara de la hipocresía ya no nos queda. Ya no nos queda. En la casa de Dios somos un amor. Hermano, Dios le bendiga y hasta nos abrazamos. Y decía el pastor general, hablando de él. Y ahí va la vieja, decía, con el beso de Judas. Dice, ¿cuál es ese beso de Judas? Hermana, en el cachete. Pero después qué ridícula la vieja. Bendito Dios, no tengo ese problema aquí porque todos nos conocemos. Pero estoy preveyendo si algún día pasa. No podemos ser hipócritas en la casa de Dios. Si fulano le cayó mal, no le va a decir, mire, me cae mal, va. No, la Biblia dice que lo tiene que amar, que lo tiene que respetar. Aunque le caiga re mal. Le pongo el caso, hablábamos de un fulano ahorita temprano. Pero si yo viera que entrar por esa puerta otra vez, ¿qué cree que vamos a hacer? Recibirlo. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Hay que prohibirle la entrada. No sabía que usted era Dios. No, aquí todos caben. Si este es el hospital del alma. Aquí todos cabemos. Que hay gente que se pela, definitivamente. Pero la orden de Dios es esa, amar al prójimo. ¿Y sabe quién es el prójimo? El que tiene la par suya. ¿Quién es el prójimo? El vecino que le tira la basura todos los días. ¿Quién es el prójimo? Aquel que le recuerda a su mamá cada vez que le pita en el carro. ¿Quién es el prójimo? Aquel que ocupa el parqueo de la iglesia, aunque no debería de ocuparlo. Pero la calle no es de nadie. Sí, pero tapan la entrada principal. ¿Quién es su prójimo? Aquel que dijo, bájale volumen porque muy fuerte está en la iglesia. Y por eso está suave hoy. Amar al prójimo. No, pero no. Hay otro tipo de gente que es diferente.
No, yo quiero ir, voy a decir un ministerio, por ejemplo. Yo voy al ministerio de ayuda social que da pan dulce con bebida. Creo que ya entendimos quién es, va. No puedo decir el nombre. Y vamos, y que yo quiero que me vean. Y por favor, hermano, me tomo una foto cabal cuando estoy dando el pan. ¿Y a dónde quedó el amor? Sabe que en lo personal, yo conocí músicos en esa iglesia grande donde estaban que le decían al ministerio de multimedia: me pasas la foto de que me tomaste. Y yo me quedo, si nos tomaron una foto, gloria a Dios. A mí me tomaron muy buenas fotos, que hasta el día de hoy todavía las comparto en redes sociales. Y fue hace más de 10 años eso. Pero aún así, yo me quedo pensando. Hay gente que todavía dice, pastor, por favor, me toma una foto en lo que yo estoy teniendo la piñata. ¿Y por qué? Perdóneme, pero la estrella no es usted. Uno de los consejos más bonitos que me han dado en toda mi vida, se lo voy a dar a usted también. El mundo no gira alrededor suyo. Ahora bien, usted me dirá, pastor, pero ser así como usted dice, amable, cariñoso, respetuoso con las personas, que no hay forma de, eso desgasta. Claro que desgasta, claro que cansa. Somos humanos y hay un momento en donde todos nos vamos a hartar de algo, pero hay una cita bíblica que se la quiero regalar en esta noche también, para que usted me diga, para aquel que diga, es que yo no puedo. Claro que puede. ¿Por qué? Porque usted tiene un Dios poderoso, el cual le da la fuerza para seguir adelante. El desgaste espiritual es real y a eso hay que tenerle cuidado, porque del desgaste espiritual nace la pérdida del primer amor. Yo le voy a decir algo con mucho cariño y con mucho respeto. Yo creo que todos, y no me van a dejar mentir, por lo menos los que pasan al frente, nunca a nadie le he exigido que esté aquí. Es su culto y venga ese culto. A nadie. Solo a Yafet. Pero de ahí, siempre he dicho esto: cada vez que venga, si usted quiere servir, venga y sirva. Punto. No le veo problema a eso. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo esta frase. Y espero que usted la entienda también. A la fuerza ni la comida ni los zapatos, ni el evangelio. A la fuerza ni la comida ni los zapatos ni el evangelio. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque muchas veces se comete ese error también. No, es que hoy, porque es jueves, hoy es obligación que vengan todos. A mí me encantaría poderles decir eso, pero ¿sabe por qué no se los digo? Porque yo sé que todos tienen compromisos y está bien. Siempre he dicho esta frase y la voy a mantener: aquí estamos los que estamos y somos los que somos, y Dios nos va a bendecir. Pero el desgaste espiritual existe, y a eso es donde yo le digo, hermano, por favor, cuando empiece a llegar el desgaste espiritual, busque ayuda. ¿La ayuda de quién? De Dios. Hay momentos en donde usted me pregunta, hay momentos en los que usted quiere tocar el piano. No quisiera tocar el piano, no quisiera. Pero aquí es donde le digo, Señor, no es por mí, es por usted, démosle, y hacemos otro set más. Y fíjese que ha sido bien chistoso. Cuando más desanimado he estado para servir, es cuando mejor hemos cantado. Es cuando mejor hemos cantado. Y hay días que el cansancio es horrible. El desánimo existe. Por favor, hermano, aprenda a lidiar con ese desánimo. Que ese desánimo no lo haga perder su bendición. Yo le pongo el caso, cualquiera podrá decir ahorita, y lo puedo poner como ejemplo ahorita. Ay, es que ir otra vez, ir a barrer otra vez, ir a trapear otra vez. Mi caso, ir a predicar otra vez, si ni va a llegar nadie. Créame que el desánimo llega. ¿Y sabe por qué llega? Porque Satanás está presente siempre. Téngale cuidado, porque el desánimo es lo que hace que perdamos el primer amor. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Solo le voy a robar 5 minutos más de la hora. Gálatas 6, 9. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Gálatas 6, 9. Corintios, de ahí Gálatas, Efesios, por ahí Gálatas. Capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos. ¿De qué? Pues de hacer el qué? El bien.
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra de Dios es clara. No se canse de hacer el bien. No se canse de venir a la casa de Dios. No se canse de servirle al Señor adentro de la casa de Dios. No se canse de insistir en hacer lo que Dios le ha pedido que haga. No se canse de hacer lo que usted ya hace en la casa de Dios. No se canse. ¿Por qué? Porque a su tiempo todos vamos a cosechar. Todos vamos a cosechar. Dice su palabra. No nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien. ¿Y qué es el bien? Lo que nosotros hacemos para Dios. ¿Qué es el bien? Se lo pongo a título personal. No me canso yo de tocar el teclado. Lo vamos a tocar hasta que Dios diga. No se canse el hermano de tocar la guitarra. Un día Dios nos va a bendecir. No se canse de tocar la batería. Un día Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. ¿Y por qué lo dice? Porque ahí dice su palabra, que a su tiempo. Y eso es lo que no entendemos. Nosotros queremos ver los milagros ya. Y por eso también nos desanimamos. Por eso también nosotros, ay Dios, hermano, fíjese que yo estoy pasando la Ville Street. ¿Y cuál es esa? En la Ville Calle. ¿Por qué? Porque no tiene pisto ahorita. Perdóneme, pero nadie tiene pisto ahorita. Ahorita los que tenemos pisto podemos decir, o es porque tenemos deuda o es porque le debemos a alguien y no le hemos pagado. Pero si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted tiene algunos $100 guardados? Ni los tengo, ya no. No los tenemos. Pero no por eso yo voy a hacer el peor sermón de la vida. No, voy a hacer mi mejor sermón porque cada vez que me pare aquí yo entiendo que primero pueda que sea la última vez que me pare. Segundo, todo es para Dios. Y como dice ahí, a su tiempo vamos a cosechar. A su tiempo. Un día el Señor va a decir, no, este hermano sí se esfuerza. Este hermano ve, con calentura llegó a tocar. Dijo, no, hoy lo va a bendecir el Señor. No, este hermano cansado del trabajo, pero llegó. No, hoy se va a llevar la bendición. El Señor así es. Él es justo. Y al ser el justo, pues no hay problema entonces de poder hablar acerca de las cosas que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Como le repito, ahí hay una frase que me encanta. ¿Cuál es la última? Que dice en el versículo 9. No desmayemos. Por favor, iglesia, no desmaye. No se rinda. Espere la orden del Señor. Espere que el Señor haga algo con usted. Deje de ser un robot cristiano. ¿Cuál es ser el robot cristiano? Aquel que ya no tiene sentimientos para Dios. De repente hacemos oraciones mecánicas. Padre nuestro, tú ya sabes el resto, amén, para comer. De repente adoramos sin sensibilidad. A mí me da cólera ver gente adorando sin sensibilidad. Estamos viendo que toda la congregación, todos están adorando y todos están quebrantados. Una gran atmósfera espiritual se levanta en medio de una administración y siempre hay alguien así. Qué insensibles somos a la voz de Dios. Otro, y eso es peligroso. Tenemos rutinas que el Señor ni nos ha revelado y las estamos haciendo. ¿Cómo así, pastor? Dios a todos nos habla. Y usted de repente, no, a mí Dios no me habla. Pues sí, ¿sabe por qué no le habla? Porque no le escucha. Porque no lo quiere escuchar. Y peor aún, servimos sin pasión. ¿Dónde quedó el amor a Dios? Solo puedo cerrar con este sermón con esta frase. ¿Usted se acuerda la primera vez que le dieron el privilegio de hacer algo en la casa de Dios? ¿Cómo se sentía ese día? ¿Alguien se acuerda el primer día que le sirvió al Señor? Pero el primer día donde le dijeron, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, usted va a hacer... Y empezó a hacer algo en la casa de Dios. ¿Usted se acuerda de ese día? ¿Cómo se sentía ese día? Emocionado, ¿verdad? Nervioso. Queriendo hacer las cosas bien. A mí jamás se me olvidó, ¿sabe qué? Para honra y gloria de Cristo, la primera vez que toqué el teclado en una iglesia grande. ¿Sabe cuántos minutos? ¿Sabe cuántas canciones toqué? 2. ¿Solo 2? Tardé más haciendo el intro de la canción que haciendo la canción. Pero yo ese día era feliz. Jamás se me olvidó, fue un martes.
en un culto que se llamaba La Samaritana. Y que por cierto toqué yo porque el pianista principal no había llegado. Y tengo tan vivo ese recuerdo que me recuerdo hasta cuál canción fueron. Fueron 2, que por cierto nunca hemos cantado aquí, y si las hemos cantado, no me acuerdo. Un día de esto las vamos a cantar. Era esta que decía así: levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Y cuando pasó a la otra canción, Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. ¿Y qué dice el coro? Vino celestial, hay vino celestial. Fueron las primeras 2 canciones que toqué en la casa de Dios. Jamás se me olvidó. ¿Y sabe por qué le digo que no se me olvidó? Porque eso fue en una iglesia grande. Fue la primera vez que hacía algo. Y ese día yo terminé de tocar y era una Magdalena chillando de la emoción que había logrado algo que yo quería. Yo siempre he dicho que le voy a contar mi testimonio y nunca se lo cuento. Pero una de las oraciones que yo sé que Dios contestó y que la contestó, estábamos en un ambiente de adoración. El culto de milagros de la iglesia era el viernes, así como el culto de milagros de aquí es el sábado, ¿verdad? Pues ahí era el viernes. Y recuerdo que estábamos en una administración. En esa iglesia las administraciones son como las administraciones de las vigilias. Desde que dicen vamos a orar, luces apagadas y cada quien orando. Jamás se me olvidó que el pianista estaba tocando. Y jamás se me olvidó cuál estaba tocando también. Estaba tocando está cayendo su gloria sobre mí. Y yo estaba sentado en las butacas enfrente del pianista con el grupo de jóvenes. Jamás se me olvidó, porque los jóvenes ya eran mis amigos. Que hoy me da lástima, porque hoy de esos grupos de jóvenes nadie va a la iglesia. Y por más que uno los invite, nadie quiere. Es más, el que era mi líder hasta estafador salió, pero bueno. ¿Qué le puedo decir? Pues resulta ser que yo abrí los ojos y yo vi que todo el mundo estaba adorando. Yo estaba muy quebrantado. Esa es una de las alabanzas que a mí más me toca. Y yo vi cómo el pianista le estaba dando indicaciones al de la batería. Y le estaba haciendo lo que ahora yo le digo a Yafet. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vaya. Vi cómo el pianista le estaba diciendo esas cosas. Y a mí jamás se me olvidó que yo le dije, no sé ni por qué le dije al Señor eso, porque no sabían el problema que me iba a meter. Y bien me acuerdo que estaba orando. En ese momento yo tocaba en la casa de oración del hermano Walter. El pianista tenía una silla parecida a esa, que donde está la camisa. Y la silla era color gris. Y yo bien me acuerdo que le dije al Señor, Señor, yo me quiero sentar en esa silla gris. Pero así, tal cual, me quiero sentar en esa silla gris. A la semana estaba tocando en la iglesia. Yo no entiendo qué tenía que ver la silla gris, no sé. ¿Qué tenía que ver el tocar? Yo no sabía quién decirle que quería tocar. Y me acuerdo que solo abrí los ojos y tenía el pianista como de aquí donde está el abuelo. Y vi cómo le dirigí y dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Y de repente con el grupo de jóvenes se dio la oportunidad. Y yo me pongo a pensar, ese día que a mí me dijeron, usted va a tocar. No, hombre. Yo era feliz. Y yo me acuerdo que lo primero que llegué a la casa bien emocionado. Y le dije a alguien a quien quiero mucho, mire, me van a dar la oportunidad de tocar en la iglesia. ¿Y sabe qué hizo? Me regañó. Vos lo que andás anhelando, me dijo. Ay, imagínense hoy, no fuera el pianista que soy si hubiera escuchado la voz del diablo a través de la gente. Ay, usted ya va a hablar con dolor otra vez. No, porque de eso justo estoy hablando, de quiénes son los que apagan el primer amor. Yo llegué bien emocionado a la casa diciendo, voy a tocar en la iglesia. No, me voy a un gran pasmado, de maje te van a agarrar. Y sí lo hicieron, pero aprendí. Y por eso hoy somos lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios.
Yo bien emocionado llegué a decir, quiero servirle al Señor y perdóneme, pero cualquier papá con 4 dedos de frente podría decir, hey, felicidades, hijo, qué bueno, vas a tocar en la casa. No, me regañaron. Y por eso tenía esto para decirlo. Pero es que la iglesia era la mala. ¿Y eso qué tiene que ver? Sentido común. Ahora, yo entiendo también que era parte del proceso. Era parte del proceso. Yo empezando, ¿sabe? Y yo tengo un reclamo todavía en mi familia. Y se lo voy a hacer enfrente en un día. Nunca han estado en un concierto mío. Hasta lo que hicimos aquí en la iglesia. Yo decía en aquel momento, porque a mí me tocaba el culto más importante de las 10 de la mañana. Todo el mundo andaba en todos lados. Y nadie, no tengo ni una triste foto que me han tomado. Y no lo digo porque la cámara, la luz, el reflector, porque somos familia. Y eso fue una de las cosas que a mí me afectó y por eso dije, con que ni mi familia me quiere, me van a querer aquí. Voy a lo mismo. ¿Qué apaga el amor a Dios? La Biblia es clara. Es que solo a Dios se tiene que amar. Y eso se lo estoy diciendo que eso fue hace más de 12 años. Ahora es totalmente diferente. Si yo voy a hacer algo por Dios, ¿por quién lo voy a hacer? Por Dios. ¿Eso le va a afectar a alguien? No me importa. Vamos a hacer las cosas para Dios. Las vamos a hacer con amor. Las vamos a hacer con excelencia, porque yo no quiero el reclamo que le está haciendo a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál? Qué bonita tu iglesia. Qué bonitas las cosas que haces. Pero tengo algo contra ti. ¿Qué? Que no hay amor. Qué bonito cómo tocan. Sí, pero sin corazón, sin alma. Yo prefiero que nos equivoquemos 40,000 veces, pero con amor. Yo prefiero que digan, ay, el pastor ya mal cae, que solo vernos aquí quieren. Prefiero verlo aquí, no verlo en un hospital. Prefiero verlo aquí, no verlo en una cárcel. Ay, el pastor lo vaya uncadas, inventa. Y dije que rutas evangelísticas van a hacer. Vaya, ve. Perdóneme, lo vamos a hacer con amor. Que no se nos pierda ese primer amor. Por eso le decía la pregunta, ¿se acuerda la primera vez que le dieron un privilegio? Ya no hablemos de esta iglesia, porque en esta iglesia obviamente todos han tenido el privilegio, pero ¿se acuerda la primera vez que tuvo privilegio en esta iglesia? ¿Se acuerda qué fue lo primero que le dijeron cuando usted entró a esta iglesia? Y si se acuerda, ¿cómo fue, cómo lo recibieron? Yo me imagino que lo recibieron con bien. Y si no hubiera sido el caso, pues no siguiera aquí, ¿verdad? Pero vamos a eso. ¿Por qué perdemos el amor por Dios? ¿Por qué? Por el desánimo, por la familia. Yo ya le puse mi ejemplo. A mí sí me desanimaron horrible, pero aún así, aquí estamos, mire. Y yo sé que a muchos los han querido desanimar también. Ya vas vos a la iglesia. Ahí te tienen de maje cholereando. Cuando Dios nos bendiga, quiero ver quién es el maje. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos dejar que el enemigo nos robe ese primer amor. Y el enemigo está dispuesto siempre a querer robar ese primer amor. A unos usa la familia, a otros va a usar la misma iglesia, a otros va a usar cualquier cosa que lo quiera distraer de lo espiritual. Perdóneme. Como lo dice también ese versículo que usted conoce, puestos los ojos en Jesús, el cual es el blanco perfecto que debemos de seguir. Se lo vuelvo a repetir. No existe la iglesia perfecta, no existe el pastor perfecto, no existen los servidores perfectos, pero sí seguimos a un Dios que está perfeccionando nuestro camino. Y no va a haber nada que lo deba de hacer sentir mal a usted. El reclamo de la iglesia de Éfeso, porque ya no tienen amor con lo que hacen. Qué feo sería. Qué feo sería que un día, bueno, y la iglesia de León de Judá yo veo que hacen congresos, hacen recitales, van a ganar almas, de todo hacen. Hay amor en lo que están haciendo. Hay amor en lo que están haciendo. Y el reclamo inicia conmigo. Hay amor en lo que se está predicando.
Hay amor en lo que, hay palabras de aliento en lo que se está diciendo, porque a mí me encantaría poder decir mil y un tonteras, pero no las digo. ¿Sabe por qué? Porque no es el lugar para decir tonteras. Que más de alguna vez nos sale algún chiste rancio, es otra cosa, ¿va? Pero no es el lugar para. Uy, usted está bravo con su familia. No. ¿Y de quién más le voy a hablar? Si es lo que yo he vivido. Pero aún así Dios ha tenido tanta misericordia. Tanta. Yo me pregunto, con esto termino. Si Dios ya nos dio el amor a través de Él, que su esencia como tal es el amor, ¿por qué no podemos amar la casa de Dios? Pero yo la amo, pastor. Demuéstrelo. Y no estoy hablando de dinero. Demuéstrelo. Por eso le digo, yo le agradezco, porque quizás esto es solo un sermón. Porque si ya nos ponemos a analizar a los 32 miembros que tiene la iglesia de León de Judá, porque esos somos contados, yo sé que todos hemos hecho algo por la casa de Dios siempre. Siempre, siempre hemos hecho algo por la casa de Dios. Pero aún así, no pierde ese primer amor. No pierde ese primer, que nada me lo desanime. Ahí vas a dejarle el diezmo al pastor, sí, a dejármelo viene. Ahí vas otra vez ahí a cholerear, sí, a cholerear viene, y con gusto hágalo. ¿Por qué? Porque usted sabe que no es para mí, es para aquel que dio su vida por usted. Pero no permita que esa llama del primer amor se apague. No permita que, como repito, que cualquier perico de los palotes lo quiera hacer sentir menos. Le digo algo con cariño y con respeto. Usted es importante para el reino de Dios en este lugar. Usted es grande para el reino de Dios en este lugar. Y si nadie lo quiere ver, él lo voy a decir yo. Usted es importante para esta iglesia y por eso quiero verlo aquí todos los días. ¿Y sabe por qué me da sentimiento cuando no lo veo? Porque pienso, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá dicho? Que lo he desanimado para que ya no quiera venir. Y ahí me pongo yo a pensar, híjole, quizás me pasé en el sermón anterior. Ahí está la señora que ahí está contemplándome que no puedo dormir todos los días hasta las 3 de la mañana pensando en qué voy a hacer con la iglesia. Y ¿dónde dormiste? Y yo le digo, estoy pensando en la iglesia, no puedo dormir. ¿Y en qué estoy pensando? En cada uno de ustedes. Le voy a hacer un comentario chistoso, pero ni en mis hijos pienso tanto. Pensando en que cómo estará el hermano tal. ¿Qué habrá dicho el hermano? Bendito Dios, yo tengo la oportunidad de escuchar cada una de las situaciones que ustedes viven. Y yo pensando, ¿será que el Señor le habrá contestado aquella cosa que me dijo aquel día? Por cierto, ayer tembló. ¿Alguien sintió el temblor? Andan en pecado, porque no, mentira. Sí tembló, tembló y tembló muy fuerte. ¿Por qué le digo esto? Porque así como alguien se alerta pensando en ¿qué pasó? Yo no quiero que el Señor diga esa alerta y que no, hey, ¿qué pasó? A Éfeso le dijo eso. Ustedes son una iglesia fiel, una iglesia buena, una iglesia grande, una iglesia amorosa, una iglesia enorme. Pero no tienen amor. Entonces yo prefiero que seamos lo que somos, chiquitos, poquitos, lo que somos, pero con amor. Con amor. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Gracias por su palabra, por su amor y por todo lo que ha hecho.